Y a propósito de paz, tenemos una preocupación inmensa porque pararon teóricamente los bloqueos, pero nos seguimos preguntando si las materias primas llegaron a tiempo para salvar millones de aves de las que dependía el bienestar de millones de colombianos. Doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, muy buenos días. Muy buenos días, profesor Londoño. Un placer estar nuevamente con ustedes. Pues señor, un placer para nosotros y esperamos que nos pueda dar buenas noticias. Llegaron las materias primas, se pudieron fabricar los alimentos necesarios para la supervivencia de las aves. ¿Qué pasó finalmente con esa historia llena de sentimientos, de circunstancias tan negativas como las que estábamos viviendo? ¿Qué nos cuenta, doctor Moreno? Mire, profesor Londoño, ya se ha logrado entrar alimento a las granjas debido al levantamiento de los bloqueos. En este momento la mayoría de granjas están entre el 60 y el 80%, algunas al 100% ya con alimento. El gran reto que tenemos ahora es logístico por la cantidad de alimento y contenedores que quedaron represados en Buenaventura. Recuperar la normalidad de esa operación logística está obviamente demorando más de lo esperado. Esperamos que más o menos en un mes tengamos una normalidad. En este momento la situación que tenemos es que se presentan trancones de kilómetros para entrar a la ciudad. Hay cuellos de botella en los patios del puerto y al interior. Se están generando obviamente problemas e inconvenientes para la generación de citas y largas filas para pesajes y repesajes. Están generando un sobrecosto en fletes. Con el levantamiento del paro esta semana y el anuncio de los señores del Comité del Paro, se espera que los terceros, los vehículos que prestan el servicio, no son flota propia, empiecen a llegar este fin de semana y esperemos que lentamente se siga recuperando la normalidad para bajar esos costos que al final se trasladen a los consumidores. Doctor Moreno, estamos hablando con el doctor Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores. Teníamos millones de aves en peligro de muerte por falta de alimento y teníamos el peligro de que no hubiera abastecimiento de carne de pollo y de huevos, que son los elementos nutricionales fundamentales de los que viven los colombianos. ¿Qué pasó con eso? Eso se logró superar, las aves se murieron, la producción de huevos se restableció, la producción de carne de aves es normal en este momento en Colombia. Mire, murieron 14 millones de aves como consecuencia de la inanición, de un paro que duró más de 30 días. Sí hay una afectación directa en la cantidad de pollo y huevo que se está ofreciendo a los colombianos. Consecuencia de eso es los precios como han venido aumentando. Según el DANE, en el último mes en promedio ha aumentado en más del 10% el precio, por ejemplo, del huevo AA en palo quemado aumentó con respecto al mes anterior 13.2%, en Antioquia, en la central mayorista 14.8%, y lo mismo está pasando con el pollo. En Bogotá, un pollo entero fresco sin vísceras subió 10.1% con respecto al mes anterior. Entonces sí se dio una restricción a la producción como consecuencia de la muerte por inanición y se estima que está entre el 20 y el 30% dependiendo de cada una de las ciudades la oferta que se tiene en este momento con respecto a lo que teníamos antes del 28 de abril que iniciaron los paros. Doctor Moreno, se dice muy fácil la estadística, ¿no es cierto? La carne de pollo y los huevos han subido un 10 y un 15% en las centrales mayoristas y a ese alto precio le llega la comida a los colombianos. Eso se dice fácil. Lo que no se dice tan fácil es cuando se recuerda que eso es hambre para muchísimas familias colombianas. De eso parece que la gente no habla, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Teníamos un problema que traspasaba el corazón y era que muchas familias habían dejado de comer 3 veces al día y estaban comiendo 2 porque no tenían manera de comer 3 veces al día. Y otras que comían 2 veces al día y estaban comiendo 1 vez al día. Eso es hambre, hambre. Doctor Moreno, ¿será que se nos ha despertado conciencia suficiente
para entender que estas cifras que usted está dando se reflejan en último término en la incapacidad que muchos tienen de abastecer su hogar de alimentos indispensables? Porque para muchos, claro, a nadie le gusta que se le suba la carne de pollo un 10% o un 15%, doctor Moreno, a nadie le gusta. Pero para muchas familias eso es manejable, eso es superable, pero para otras familias es hambre, doctor Moreno. Tenemos suficiente confianza, suficiente conciencia del daño que se le ha causado a millares de familias colombianas. Pues yo creo que toca seguir insistiendo con el mensaje. Como usted lo decía, como consecuencia de la pandemia, 1,5 millones de hogares dejaron de hacer 3 comidas al día y pasaron a hacer 2 comidas al día. Si a esto le sumamos los efectos por el paro, el desempleo que lamentablemente sigue alto, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en este mensaje. Nosotros lo venimos haciendo en todos los escenarios, porque al final el gran perjudicado por estos bloqueos fue el colombiano de estratos bajos, el colombiano que solamente podía acceder al huevo y en el mejor de los casos al pollo como proteína para poder alimentar a su familia. Eso es dramático. Eso es dramático, doctor Moreno, y en eso hay que insistir. Es que la gente no es suficientemente consciente del daño que se le hizo, especialmente a la gente más pobre del país, porque aquí teóricamente se ha hecho un paro para defender a los pobres y resulta que se hizo un paro para sacrificar a los pobres, para que no pudieran llevar el pan a su mesa, para que el huevo y la carne de pollo fueran inaccesibles para muchos colombianos. Y eso hay que decirlo, esa verdad se tiene que saber. Entonces la gente no puede pensar que la producción avícola, tanto en la carne como en el producto que es el huevo, es una producción que es fundamental como proteína para toda la gente y especialmente para los más pobres. Doctor Moreno, me parece que tenemos la obligación moral de insistir en eso, porque los famosos bloqueos son un atentado especialmente contra los más pobres de Colombia. Creo que hay que decirlo otra vez más. Completamente de acuerdo con usted, y súmele que los precios internacionales de maíz, soya y torta de soya de junio a junio de este año con respecto al año pasado aumentaron 104%. Entonces son sobrecostos, súmele sobrecosto de los fletes y súmele la reducción en la producción, en la oferta como consecuencia de estos bloqueos. Es una situación muy compleja para los consumidores porque al final todos los costos se van a ver trasladados. Y significa un mayor precio de tanto el pollo como el huevo. Y ese encarecimiento inusitado de las materias primas se debe a qué, al COVID-19. ¿Hay alguna circunstancia en el mercado internacional que nos lleve a esta realidad dramática que usted nos presenta? Sí, señor. Todo tiene una consecuencia y es al otro lado del mundo también, en China. Como consecuencia de la peste porcina africana murieron casi 30% del hato de cerdos del mundo. China es el mayor consumidor de maíz del mundo. Bajó el consumo en el año 2018-2019. Está recuperando ese hato, entonces han empezado a consumir más maíz. Están consumiendo todo el maíz literal del mundo. China es el segundo productor de maíz del mundo, pero no alcanza a suplir su propia demanda. Entonces tiene que traer maíz de todas partes. A eso también se le suma unas políticas en Estados Unidos de empezar a aumentar la mezcla de etanol utilizando maíz para combustible, entonces hay menor oferta de maíz para consumo animal. Y también un tema climático en Ucrania, particularmente, que es el gran productor de Europa, trajo como consecuencia que haya menos maíz. Entonces, como esto es un mercado mundial y son 5 los productores mundiales de maíz que abastecen el mundo, cualquier variación afecta. Y en Argentina, que es el que uno puede llegar a acceder, el maíz de Argentina y de Brasil, Argentina puso unos impuestos a las exportaciones de maíz para compensar la necesidad fiscal que tenía el gobierno con respecto al COVID. Entonces hay un desincentivo para producir y todo eso está causando a nivel mundial un aumento de los precios como nunca se habían visto, e incluso países como Brasil, que son productores de maíz, están mirando reemplazarlo por trigo o por lo que tengan para poder alimentar tanto cerdos como
aves y sector piscícola. Bueno, pues doctor Moreno, una situación que mucha gente desconoce, que tiene que ser conocida, el encarecimiento de las materias primas, y uno se pregunta cuándo será que aumentamos la producción de maíz en Colombia. Aquí se puede producir maíz en grandes cantidades. Si usted mira la altillanura, usted la conoce bien. Usted sabe que seríamos capaces de inmensas producciones de maíz. Para eso se necesita seguridad jurídica, se necesita grandes inversiones, se necesita un clima adecuado de paz y porque la tierra que es lo más importante, ahí está. Y la capacidad de los colombianos para trabajar el campo, ahí está también. ¿No le parece que esa es una tarea formidable que debemos emprender? Sí, señor, y tienen el mercado interno con los precios más altos de la historia. Ya es un tema de voluntad y que lo hagan, y también de seguridad jurídica, como usted lo dice, en la tierra, para grandes extensiones de tierra, que eso es necesario, porque la necesidad que tenemos nosotros de maíz, por ejemplo, son en promedio 5 millones de toneladas de maíz al año. El país produce 1.5, en su mayoría para consumo humano, que es maíz blanco. Ahí hay una oportunidad, pero y el mercado está. Aquí lo que se necesita es que se pongan a competir porque a nosotros todo el maíz que nos ofrezcan a precio de paridad se va a comprar. El problema es que no lo ofrecen y no hay grandes cantidades de maíz, y no hay. Nosotros lo que producimos es pollo y huevo y no sabemos producir maíz, entonces necesitamos que alguien nos lo venda. ¿Será que estamos llegando al punto que tantos pronosticaron de que va a haber carencias inmensas de alimentos en el mundo entero y que nos podemos estar acercando a grandes hambrunas si el mundo mira qué países tienen tierra y posibilidades de aumentar sensiblemente su producción agrícola, y entre esos países miran a Colombia, obviamente sin paros, obviamente sin violencia, obviamente sin inseguridad jurídica, pero Colombia es una de las grandes posibilidades para un mundo que se puede morir de hambre? ¿Exageramos? Pues mire, eso sería posible en un mundo ideal. El problema que tenemos, y nosotros hemos venido, digamos, insistiendo, hecho eso al interior de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de la cual somos parte, y con toda la Junta y su presidente, y es, al final, el mejor ministro de Agricultura de Colombia es el ministro de Transporte, o en este caso la ministra de Transporte, porque lo que necesitamos es infraestructura. De nada nos sirve tener las tierras si no podemos sacar los productos. Entonces, aquí el gran reto es infraestructura. Si nosotros logramos tener infraestructura acorde para sacar los productos, vamos a poder llegar a tener ese potencial. De lo contrario, es los sobrecostos en los fletes, los sobrecostos en el transporte, todos los sobrecostos que se tienen para los costos de transacción, para poder sacar los alimentos, si son mayores que el mismo alimento, pues cualquier oportunidad se pierde. Entonces, aquí es un tema como país que tenemos que pensar qué queremos hacer. Y segundo, no se puede ver el agro como solamente el pequeño productor, tiene que ser una articulación de grande, mediano y pequeño en todo. Nosotros tenemos modelos como eso en temas de integración de producción de pollo, de engorde y de huevo, que han sido muy exitosos. Pero en Colombia, cuando se habla de producción agropecuaria, se piensa en el pequeño productor, y necesitamos es un desarrollo a gran escala, articulando toda la cadena. De lo contrario, vamos a seguir soñando que somos una gran potencia, pero con las tierras sencillamente sin ser utilizadas, porque no se pueden sacar los productos. María, qué importantes estas reflexiones que al país no se le pueden escapar. Los grandes temas nacionales tienen que ser objetivamente discutidos, sin populismos, sin exageraciones socialistas, sin abandono de lo fundamental. Necesitamos empresas, y grandes empresas en el campo colombiano también. Obviamente oportunidades para el campesino pequeño, hay que integrarlas, pero esto sin movimientos de capitales, sin grandes movimientos de tierra, esto no va a funcionar. Doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, como siempre, inmensamente agradecidos con usted y con estas lecciones maravillosas que usted le da a nuestros oyentes. Con mucho gusto, y aquí estamos, y toca seguir empujando este país para adelante, toca echar para adelante, porque si no salimos todos juntos a trabajar y nos quedamos en quejarnos o en sencillamente maldecir la situación en la que estamos, no vamos a salir adelante. Toca seguir trabajando y adelante, toca sacar este país adelante. Toca sacar este país adelante, que no se le olvide a nadie. Toca sacar este país
adelante. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Un abrazo para ustedes. Feliz día. Bueno, queridos amigos, lo oyeron, ¿no? 14 millones de aves fueron sacrificadas. El precio del huevo, el precio de la carne de pollo ha subido entre un 10 y un 15% en las centrales de abastos. Eso significa hambre para muchos colombianos. Que vive el paro, ¿no es cierto? Qué paro tan simpático, qué paro tan interesante, qué bloqueos tan pacíficos, qué maravilla lo que hicieron estos salvajes que atentaron contra la vida de los colombianos y especialmente de los colombianos más pobres y desprotegidos. Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 7 de la mañana, 8 minutos.